Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y de verdad que les envío un fuerte abrazo en donde quiera que estén, en todos esos lugares del mundo en donde están nuestros mexicanos, en todos los estados de la República, ¿verdad? Que estamos trabajando día a día fuertemente. Un abrazo fuerte en donde quiera que estén. El tema de hoy es precisamente los errores más cometidos en México para pensionarse. Y esto es porque a pesar de que pues hay tanta información, tal vez esa también sea la fuente de algunos de los errores. Se cometen muchos errores en este proceso de pensión y errores que pueden determinar el monto en la pensión y en este caso pues el proyecto de vida que es el proceso de pensión, el proyecto de vida que es este periodo ya de adulto mayor a partir de los 60 en México, estamos hablando de régimen pensionario 73 y en general, ¿verdad? Puede ser 97, cualquier instituto, ISSSTE, IMSS, porque se pueden cometer los mismos errores. Y quiero hablar de algunos muy puntuales, que son los que con mayor frecuencia se cometen y que quiero que los eviten, que si están en este proceso de pensión y escuchan esta información, ubiquen si están ustedes cometiendo alguno de estos errores o si van a iniciar este proceso de pensión, pues lo eviten estos errores para que su proyecto de pensión sea muy exitoso, que es lo que de verdad nosotros queremos aquí en Capital Humano, que su pensión sea la mejor pensión que puedan lograr para cada uno de ustedes. Y el primer error que encontramos es que no se asesoran. Hay muchas personas que con lo que escuchan, con lo que les comentan, con lo que a veces pues ven, ¿verdad? En algún canal, pero sin corroborarlo, invierten, pagan algún esquema como modalidad 40 y no es lo que más les conviene o no es la forma en que les conviene hacerlo. Pero esto es por no asesorarse, porque se tiene la idea de decir, bueno, ¿para qué pago una asesoría si yo ya sé que si me registro en modalidad 40, mi pensión me va a aumentar? Y muchas veces no es así. Hay casos de verdad muy tristes en los que vemos que pues pagaron modalidad 40, 1, 2 años, 3 años, 5 años y se dan cuenta posteriormente cuando se acercan a nosotros y nos dicen, oiga, yo ya pagué 2 años de modalidad 40 o yo ya pagué 200,000 pesos en modalidad 40. ¿Cuánto es lo que voy a obtener de pensión? Y al darles el resultado del monto de su pensión, pues no es lo que esperaban porque pues nos damos cuenta que si hubieran pagado una cantidad menor, no en este caso con topado o una cantidad menor a la que invirtieron, o no lo hubieran pagado, hubieran obtenido la misma pensión. Esto puede suceder. Esto sucede sobre todo cuando se tiene un número mínimo de semanas. Hay que analizar cada situación. Entonces, este es el primer punto. Deben de asesorarse con personas profesionales. Vale la pena. No es un gasto, como siempre se los comento, es una inversión y en este proceso de pensión que es tan importante para todos ustedes que están en este proceso, vale la pena invertir porque pues es lograr una mayor pensión, una mejor pensión de acuerdo a sus necesidades y objetivos. Entonces, el primer error es no asesorarse. El segundo error que se comete de verdad que lo vemos muy frecuentemente es apresurarse cuando se dan cuenta que tienen derecho a una pensión, cuando de alguna manera no es que no lo sepan, porque todos ustedes que han cotizado en algún momento en alguna empresa privada, ¿verdad? O en alguna institución, pues saben que han cotizado y que tienen un cierto número de semanas cotizadas o de años de servicio, en el caso del ISSSTE, pero no se han dado la tarea pues de investigar
si les corresponde, qué les corresponde. Y en ese momento, cuando se dan cuenta de que están en este proceso en el que pueden obtener una pensión, se apresuran. Y, bueno, yo ya quiero la pensión, a ver cuál pensión es la que me puede corresponder. Pues es que en este momento, ¿verdad? Con las semanas que se tienen, con los salarios que se han cotizado durante muchos años, pues corresponde tal vez la pensión mínima. Y al apresurarse dicen, bueno, pues aunque sea la mínima, que es una buena pensión, porque siempre, o se los he comentado en este momento, en este año 2025 son 9,400 pesos, que es un monto que puede ayudar ya para cubrir ciertos gastos. Entonces, pero no quieren esperar el tiempo necesario, no quieren pasar por este proceso de análisis de su situación particular y pues quieren apresurarse, decir, bueno, pues ya para yo pensionarme este año, aunque sea la pensión mínima, ¿no? O pues ya invertí un año y ya quiero pensionarme. Yo sé que es muy importante que ustedes determinen cuáles son sus objetivos y cuáles son sus posibilidades para que se logre una pensión con éxito. Pero a veces es el no querer dedicar tiempo, esforzarse, esperar. En este caso, por supuesto, que se realice un análisis, que se determine una estrategia, sino que pues quieren tomar la decisión más rápida, que es decir, bueno, pues ya, aunque sea en este caso, yo me pensiono rápidamente. Y ese es un error muy común en México en el proceso de pensión, el apresurarse. No vale la pena el apresurarse, es un proceso que debe tomar su tiempo, que se debe de analizar, que se deben de hacer las cosas correctas como deben de ser. Sí, es de alguna manera un tiempo en el que pues podemos estar, tenemos que estar ocupándonos en este proceso, ¿verdad? Tal vez tenga que resolver algunas situaciones en mi proceso de pensión. Hay que darle su tiempo, vale la pena. Cuando el resultado es bueno, de verdad, o siempre el resultado va a ser bueno, porque el obtener una pensión es un buen resultado. Entonces vale la pena, pero si ustedes tienen la oportunidad de tener una mejor pensión, vale la pena darle el tiempo correcto. El tercer punto es no determinar la estrategia correcta. Volvemos un poco a que no se asesoran, a que no quieren darle el tiempo correspondiente a este proceso de pensión. Y para determinar una estrategia correcta hay que asesorarse, hay que realizar su planeación de pensión para buscar en alternativas, en opciones, en escenarios diferentes, qué es lo que usted puede obtener a través de pues esta estrategia correcta, porque la estrategia va a ser única para cada uno de ustedes. No hay ningún caso que se repita en el que ustedes tengan el mismo número de semanas, la misma edad, los mismos salarios promedio, las mismas posibilidades, los mismos objetivos. No hay un caso que se repita. Entonces es importante que aquí, a través de una planeación de pensión o de una proyección de pensión, ustedes puedan determinar, de acuerdo, repito, a sus objetivos, la estrategia que más les conviene. Sus objetivos pueden ser en cuanto a edad, en cuanto a inversión, en cuanto a todos sus factores que los rodean, como la situación de su salud, la situación familiar, ¿verdad? Si hay algún problema en este momento, y lo vemos en todos los casos que asesoramos, a veces hay situaciones familiares que determinan cómo tiene que ser ese proceso de pensión para cada uno de ustedes. Su situación emocional, todo influye y todo tiene que ser considerado para determinar la estrategia correcta para usted. Todos estos factores, las posibilidades, como lo comentamos, es un factor muy importante, porque también hay que determinar qué posibilidades económicas tiene.
Lo más fácil sería, bueno, usted cotiza hasta los 65 años, va a tener un número mayor de semanas, 5 años con el salario topado, ¿verdad? Y va a obtener usted una pensión muy alta. Pero esa no es la estrategia correcta. Será para algunas personas, pero no para todos. Habrá quienes, pues por todas estas situaciones y estos factores que acabamos de comentar, pues la edad ideal para pensionarse sea a los 60 años, por muchas situaciones, o a los 61, a los 62, para sumar un poco de semanas y para aumentar el salario promedio, por ejemplo, o algunos casos será los 65, porque se tenía un número muy pequeño de semanas y hay que sumar de otra manera, la pensión se quedaría en una pensión mínima, en fin, hay que determinar la estrategia correcta y esto se hace a través de una planeación de pensión que de verdad con mucho gusto nosotros le realizamos. Si le interesa que le hagamos su planeación de pensión, contáctenos por favor. Sabe que vamos a dar los datos de contacto un poquito más adelante y si no, aparecen aquí en la parte inferior del tutorial. Vale la pena que realice su planeación. Siempre yo les he comentado que hay una diferencia, se nota una diferencia entre las personas que se pensionan con una planeación y quienes no. Siempre se obtiene una mayor pensión, una mejor pensión, una pensión más adecuada a sus posibilidades y a sus objetivos. Siempre se puede lograr esa mejor pensión. Entonces, el tercer punto fue, el tercer error que se comete en México es no determinar la estrategia correcta para cada uno de ustedes. Parte de esto también se deriva en este siguiente error, que es no querer invertir. Un poco podemos hablar de también que se apresuren y que no quieran ya pensar o analizar en una inversión. Pero a veces también nos dejamos llevar por lo que oímos de personas a veces negativas, ¿verdad? Que nos dicen tan fácilmente, no inviertas, vas a perder tu dinero, no vale la pena. Es más, ya ni te pensiones te van a dar nada, ¿no? Sabemos y siempre lo vamos a repetir aquí, a veces muchas personas que no han logrado las cosas, que no han logrado algo, pues nos transmiten precisamente esas ideas. Tal vez si ustedes se dan cuenta cuando escuchan hablar a algunas personas que les dan ese tipo de consejos o les hacen esos comentarios de decir no inviertas, incluso mira, modalidad 40 es una mentira, ni existe, no te va a dar nada. Y nos damos cuenta, si lo analizan un poquito, pues es que esas personas no se pensionaron, entonces, pues cómo nos pueden dar un consejo de algo que ellos no han logrado. Y así, esto se aplica a muchas cosas en la vida. Escuchamos consejos de todo tipo, de personas que no han logrado eso de lo que nos están aconsejando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En este caso, hay muchas personas que dicen, no quiero invertir, porque ¿qué tal si me muero? Y lo que invertí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Lo pierdo. Y yo siempre les comento, bueno, mire, en un momento dado, si una persona fallece, pues ya no tiene de qué preocuparse, porque ya no está en este mundo, ya no está en este plano en donde se necesita el dinero para vivir, ¿no? Yo les comento lo contrario, no, hay que preocuparse si vivimos, porque si vivimos, pues vamos a comer, vamos a tener necesidades, hay que cubrir precisamente muchas necesidades y entonces sí, hay que preocuparse de tener una buena pensión, de tener un ingreso que nos permita vivir. Y en este caso, pues se buscaría vivir bien, vivir mejor, con una buena pensión. Entonces sí hay que invertir, sí hay que analizar. Repito, siempre dentro de nuestras posibilidades, siempre cumpliendo con nuestros objetivos, pero hay que invertir, no hay que tenerle miedo a la inversión. Y en este caso, precisamente nuevamente entra la planeación, porque si usted invierte, como lo vimos en el caso del ejemplo al inicio de la plática,
sin saber, pues puede ser una mala inversión. Pero si usted realiza su planeación de pensión, tiene estas opciones de pensión con números, sabiendo, conociendo los resultados del monto de pensión que voy a obtener si invierto esto o invierto lo otro, eso nos va a dar precisamente pues esa tranquilidad de que mi inversión me va a dar un buen resultado. Entonces, hay que invertir siempre con cuidado y con un plan de por medio. Siempre que haya una inversión de por medio, hay que saber qué resultados voy a obtener de esta inversión. Pero es muy importante en este proceso de pensión que sí se vea y se piense en que una inversión pues nos va a dar un mejor resultado. A veces no se quiere invertir ni tiempo ni dinero, pues quien no invierte trabajo, esfuerzo, pues no va a obtener un mejor resultado. Siempre hay que invertir para lograr un mejor resultado y en este caso una mejor pensión. Otra forma, otro error que cometemos los mexicanos en cuanto a la pensión, al proceso de pensión, es invertir mal. Ahí entra nuevamente la planeación de pensión, porque precisamente la planeación de pensión es un estudio que nos va a permitir, al menos el que nosotros pues elaboramos y les proporcionamos, les va precisamente a dar esta información con datos, con números, de qué es lo que puede usted obtener con la inversión que va a hacer. Pero hay muchas ocasiones en las que volvemos también a otro de los errores. Nos dejamos llevar por lo que nos comentan, por lo que nos dicen e invertimos mal. Nos pueden decir, sí, tú invierte en modalidad 40 o el esquema que te conviene es modalidad 40 o es trabajador independiente y es lo contrario, ¿verdad? No era modalidad 40 el que me convenía porque yo tenía una necesidad médica por algún familiar enfermo directo, un hijo, un esposo, y pues yo no sabía que en modalidad 40 no había atención médica. Estos errores se pueden cometer si no se asesoran correctamente. Entonces, invertir mal. En este caso, precisamente, pues es hablar de esa situación. Hay personas que se nos acercan siempre en estos procesos, como en todos los trámites, a pues ofrecernos situaciones que pues no son legales, que no son honestas y que sabemos que todo lo que se hace mal termina mal. Entonces, si en este caso se nos acercan personas a decirnos, oye, yo te puedo aparecer semanas porque tienes muy poquitas y mira, así te pensionan más rápido. Les pueden aparecer las semanas, ¿sí? En el mejor de los casos, y al paso de un tiempo desaparecen esas semanas, así como aparecieron, como magia, desaparecen. Entonces siempre ese tipo de cosas que sabemos que no son las correctas, pues tienen un final incorrecto. ¿Y qué pasó ahí? Pues no invirtieron, gastaron un dinero, porque a veces, de verdad, yo me sorprendo de las cantidades que me comentan que dicen, bueno, es que me pidieron 200,000 pesos y se los di, y sí me aparecieron las semanas, pero después ya me desaparecieron, o pues me dijeron que me iban a aumentar el salario promedio también, ¿no? En una forma que no es la correcta, y pues me apareció otro periodo en el que yo no laboré, en una empresa que no laboré, pero con salarios altos. Todo esto, ustedes van a estar sujetos a ello, porque hay muchas personas alrededor de estos procesos que se dedican o que están enfocados en eso. Pero como siempre yo se los voy a recomendar, por favor, analicen esto. La decisión es suya, pero analicen esto y como siempre se los comento, pues si se hace algo mal, no esperemos un resultado bien. Esperemos que algo pueda suceder y suceden cosas como el que ya en el momento en que se van a pensionar, y nosotros hemos tenido muchos casos, pues les dicen, no, le vamos a dar una negativa de pensión
porque detectamos que usted contrató o le aparecieron semanas que no eran de usted, usted sabe que en esas empresas no cotizó, en fin. Entonces los resultados pueden ser muy negativos y muy tristes. Y yo creo que si se tiene esta oportunidad de tener esta pensión, hay que hacerlo de la mejor manera. En este caso, ¿verdad? Pues estamos hablando de también mal asesorarse. Ya vimos no asesorarse. Ya vimos invertir mal, que de alguna manera, pues esto no es asesoría cuando se nos acercan estas personas y nos dicen que nos pueden aparecer, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Esto es cometer, pues de alguna manera, un delito. El que nos inviten y que se acepte este tipo de cosas. Por favor, no lo hagan. Pero otro error que se comete comúnmente en México en este proceso de pensión es mal asesorarse. Puede ser derivado de no asesorarse, pero mal asesorarse precisamente a veces es pues estas personas que pueden ser incluso nuestros familiares, que pueden ser personas con buena voluntad, cercanas a nosotros, que nos aprecian, pero que en nosotros está el que debemos de analizar toda la información que nos llega, porque es para nuestro proceso de pensión. El resultado, bueno o malo, va a ser para nosotros, no para las demás personas. Y repito, hay mucha asesoría, podríamos decir, informal, por parte de personas que nos quieren hacer un bien, pero que pues de alguna manera pues no están bien informadas, tal vez no sean las personas correctas porque no tienen pues toda la capacitación, la información, el conocimiento que se requiere para esto, pero en nosotros está la decisión de decir, bueno, te escucho, pero voy a corroborar esta información con alguien profesional, ¿verdad? Porque es un proceso determinante en mi vida. Se pueden cometer errores tan graves como que nos digan, no, pues mira, tú puedes pagar el retroactivo después de que te están ofreciendo este trabajo, entonces, bueno, tú acéptalo y ya después cuando termines, entonces ya pagas tu retroactivo en modalidad 40. No. Es mala información, es mala asesoría, pero de este tipo de asesoría informal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchos más errores que se cometen en México en este proceso de pensión. Sin embargo, creo que estos son los más puntuales, los más recurrentes y los que yo quiero que ustedes no cometan. Que si están iniciando en este proceso de pensión, es bueno que se informen, incluso de saber qué errores no he cometido, pero que no quiero cometer, ¿verdad? Y si en este caso usted conoce, se informa, escucha este video y se da cuenta de estos errores, pues ya no los va a cometer. Y que de igual manera, pues comparta esta información con las personas que ustedes crean que aunque todavía no estén en este proceso de pensión, dentro de unos años ya lo van a estar y les va a servir y ya van a ser personas más preparadas. Porque otra cosa que nos da mucho gusto en México es que somos muy compartidos. Y a mí me enorgullece mucho ver que muchas personas han cometido ciertos errores e informan a otras de esos errores que cometieron para que ellos no lo hagan. Y eso de verdad me enorgullece mucho, esa es la palabra, porque es un tipo de bondad, de querer que estemos bien, que todos estemos bien, que aunque se haya cometido ese error, no quieren que otras personas lo hagan. Y eso habla muy bien de las personas que lo hacen, y son muchas. De verdad a mí me sorprende decir, no, mire, yo me pensioné con la mínima, no sabía, yo no tenía información, pero me doy cuenta que mi hermana, mi vecina, tiene otra oportunidad y yo le informo, yo le digo que vea sus videos o que se informe, se asesore, porque tiene otras posibilidades diferentes a las mías. O que, pues sabes qué, yo cometí este error por falta de asesoría. No sé la respuesta de tu situación, pero asesórate para que te den una respuesta correcta. Eso es muy bonito
Y eso es lo que buscamos también con esta información y con estos temas. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Sé que les va a ser de mucha utilidad y que lo van a compartir como lo han hecho siempre con nuestra información. Compártanla, por favor. Denle like si les gusta el tutorial. Suscríbanse si no se han suscrito. Sé que muchas personas nos escuchan, pero a veces no se suscriben, pues por en ese momento no tener el tiempo o la atención. Suscríbanse, nos ayuda mucho para que se difunda esta información a muchas más personas. De verdad, muchísimas gracias por sus palabras, por sus atenciones, por su preferencia, por sus bendiciones. Muchas bendiciones para todos ustedes y su familia. Siempre creo que si emanamos esta energía positiva hacia todo lo que nos rodea, y sobre todo a través de este medio que llegamos a tanta gente de toda la República Mexicana y de tantos países en el mundo donde están nuestros mexicanos pasándola a veces un poquito difícil, pero siempre con esa fuerza. El mexicano es muy valiente, muy inteligente, tiene mucha fuerza, entonces siempre sale adelante y no va a ser la excepción en estas ocasiones, ¿verdad? O en estas situaciones por las que están pasando. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a hacer, de verdad, creo que es forzoso, estoy obligada a hacer un video con estas expresiones de todos ustedes, estas manifestaciones de su cariño y de su agradecimiento, porque creo que también es una enseñanza de gratitud. Y los mexicanos también somos muy agradecidos y es uno de los valores más grandes y más bonitos que existen. Entonces, creo que voy a hacer un tutorial de verdad, pues con todas estas expresiones de bondad y de gratitud, porque son tan bonitas que quiero compartírselas. Pero bueno, en esta ocasión, muchísimas gracias de verdad por esa atención. Si ustedes quieren que les realicemos su planeación de pensión, si quieren una asesoría, ya sea telefónica, videollamada, presencial, estamos en la Ciudad de México. Con mucho gusto nos pueden contactar a los teléfonos de contacto que aparecen en la parte inferior del tutorial, que es el WhatsApp 55 49 13 53 19 o el correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail.com o nuestra página de Facebook, de TikTok, en fin, nos pueden encontrar en cualquier plataforma y ahí con mucho gusto les van a dar la información de cómo contactarnos, de cómo contratar una planeación de pensión que de verdad les es muy necesaria a todos ustedes que están en este proceso de pensión. Realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión, como siempre se los comento, con quien ustedes decidan, pero es muy importante que lo hagan, por supuesto, pues a nosotros nos daría mucho gusto que pues la contrataran con nosotros, ¿verdad? Pero es una herramienta muy valiosa. Entonces, por favor, no se pensionen si no tienen una planeación de pensión, por favor. Pues de verdad, muchísimas gracias por todas sus atenciones y nos estamos viendo, primero Dios, en una próxima plática. Y en nuestro tema de reflexión, cortito, como tratamos de hacerlos, ¿verdad? Pero creo que son muy importantes, de verdad, porque pues lo que nos hace ser humanos son las emociones, precisamente. Y bueno, nosotros estamos llenos de emociones, como siempre se los comento y los invito a que sean emociones positivas y no negativas, porque incluso pueden afectar nuestra salud, esas emociones negativas. Hay que enfocarnos en lo positivo y no ser positivo por ser positivo, no. Es buscar ese bienestar dentro de lo que hacemos, de alguna manera sentirnos que las cosas que hacemos, aunque sean muy pequeñas, esas pequeñas acciones
nos den gratificación, nos hagan sentir felices, que ese es el objetivo final, que seamos felices día a día, con los problemas, porque siempre va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles. No estamos hablando de que las personas que son felices son las personas que no tienen problemas o que no tienen situaciones felices. No, hay que buscar el ser feliz, pues tratando de darle solución de la mejor manera, de tener la actitud correcta ante esas situaciones difíciles. Pero en este caso quiero comentarles de algo que también va muy de la mano en las pensiones y de lo que acabamos de hablar, porque son errores por falta de una decisión a veces, en el que nos cuesta mucho tomar una decisión. Y la propuesta que les tengo es, si en un momento dado usted va a tomar una decisión muy difícil, piensen en si pasaran años en su yo del mañana, su yo del futuro, ya habiendo pasado este tiempo en el que va a tomar la decisión, ¿qué decisión hubiera tomado? Su yo del futuro que dijera, ay, en ese momento que yo estaba en mi proceso de pensión y me quedé con la pensión mínima, ¿volvería a tomar esa decisión ahora que ya vi todo lo que pasó, ahora que ya estoy viviendo este futuro? ¿Volvería a tomar esa decisión? Aquí yo no les voy a decir si sí o no, sino que ustedes lo analicen desde esa perspectiva. Eso nos ayuda mucho cuando estamos frente a la toma de decisiones. El pensar en si pasa el tiempo, ¿qué decisión? ¿Volvería a tomar esa misma decisión o la cambiaría? Si hubiera invertido en mi pensión o si hubiera yo hecho esto, hasta en cosas tan sencillas como hubiera cuidado más mi salud, ¿verdad? Porque tomé la decisión de, ay, no importa yo como en este momento lo que quiera, sé que mañana me va a hacer daño o va a resultar en una enfermedad, pero bueno, en este momento pues yo quiero comer mucha comida que no es sana, ¿no? O, ay, me da mucha flojera hacer ejercicio, no, es que me quita tiempo, me desgasta en lugar de sentirme con más energía, creo que me siento más cansado. Eso es un proceso. Pero, y no hago ejercicio, ¿no? Y dejo pasar los días y los meses y los años sin hacer sin llevar a cabo ese propósito o esas actividades que sabemos que nos van a dar salud mental y física. Hay que analizarlas cuando estemos ante la presencia de tomar una decisión, de decir, empiezo a hacer ejercicio, pues aunque sea 2 veces a la semana, 20 minutos. No, mejor no. Esa decisión, analícenla y decir, dentro de 10 años, ¿tomaría esta misma decisión? ¿No haría ejercicio aunque sea 2 veces a la semana? ¿No empezaría a comer un poquito más sano? No se trata de que tampoco se vuelvan veganos o lo que cada uno decida, ¿verdad? No, que eso dentro de sus hábitos alimenticios, pues tal vez hay algunos que saben que no son muy sanos, comer mucha grasa, mucha picante, tomar refresco, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, o bebidas muy azucaradas, en fin, o alimentos muy azucarados, cosas que sabemos que podemos comer en una medida, pero que en la cantidad que tal vez se está ingiriendo no es la correcta, no es la sana. Entonces, cuando estén ante una decisión, pregúntense a su yo de mañana, a un futuro, de un tiempo, dentro de 5 años, de 10 años, ¿volverían a tomar esas decisiones o la cambiarían para mejorar? Entonces, esa es una forma de verdad que nos ayuda a veces a tomar una decisión difícil o a tomar esas decisiones que pues nos cuesta trabajo. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención y pues buenas tardes. Hasta luego.